Lo dijo en la primera hora. Y quiero comenzar con una referencia este fin de semana. Se conoció una referencia sobre la visión que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas respecto de la política y de los partidos políticos en el Ecuador. Los partidos políticos, dice un reporte de diario El Universo publicado este fin de semana, aparecen como la institución de menos confianza en el Ecuador. Según el Barómetro de las Américas, que es una encuesta regional elaborada por el proyecto LAPOP, la Universidad de Vanderbilt, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID y la Corporación Participación Ciudadana como contraparte local, apenas un 14% de la población confía en las organizaciones políticas, o sea, un 86% de las personas consultadas no cree, no confía en las organizaciones políticas, en partidos y movimientos políticos. Los niveles de confianza de estas entidades llegaron a su pico más alto en el año 2014 con el 25%, pero luego fue cayendo hasta la cifra citada, apenas el 14%. Añade la nota que el país tiene actualmente 262 partidos y movimientos políticos nacionales, provinciales y parroquiales, según el último catastro del Consejo Nacional Electoral, pero hay otras más en proceso de recolección de firmas para conseguir personería jurídica. Agrega el documento que el patrón es similar a los niveles de confianza en la Asamblea Nacional, comenzando con números muy bajos a principios de este siglo, creciendo paulatinamente hasta 2014 y después descendiendo de manera importante hasta 2023, más allá de que evidentemente la actual Asamblea no tiene esos números bajísimos, paupérrimos, con los cuales se cerró la Asamblea anterior, fruto de la disolución dispuesta por el presidente de ese entonces, Guillermo Lasso, en aplicación del mecanismo llamado muerte cruzada. La diferencia no está en el patrón, sino en los niveles. En su punto más alto, en 2014, solo 1 de cada 4 ecuatorianos confiaba en los partidos políticos. Hoy en día, 1 de cada 7 lo hace. A diciembre del 2023, según la encuesta, la función legislativa llegó al 22% de confianza. Eso en medio de la declaratoria de muerte cruzada que realizó el expresidente Guillermo Lasso. ¿Por qué es importante hablar de esto? Del índice y del nivel de confianza de las organizaciones políticas. Porque está claro que los dirigentes políticos, que los líderes de las organizaciones políticas, y aquí sí voy a generalizar. Yo creo que aquí sí cabe la generalización. Porque yo no encuentro un solo partido político, uno solo, que no comprenda el real funcionamiento de lo que significa una organización política que no solamente debe ser una estructura armada, planificada para el tiempo de elecciones. No existe una sola organización política en este país, ni una. Comentario de quienes habla. Cada uno de ustedes podrá tener su propia visión. Para mí, no existe una sola organización política que, por ejemplo, promueva nuevos cuadros y relevo generacional. Ni una sola. Ni una sola que entienda y que sepa, que aplique, no solamente de discurso, sino en la práctica, escuelas de formación política, actividades más allá de los procesos electorales. Un ejercicio de conocimiento del país profundo, del país real, del verdadero país. No solamente en tiempos de campaña electoral. No conozco, a riesgo de estar equivocado, pero es la opinión de quienes hablan, una sola organización política que destine realmente los recursos para poder llevar adelante lo que acabo de decir, procesos de formación, de capacitación. Aquello que en algún momento sí lo hicieron dos organizaciones políticas, la una que ya no existe, la Democracia Popular, apoyada por la democracia cristiana internacional, particularmente la europea, y la Izquierda Democrática, que dejó de ser ese gran partido, ese partido fuerte, que encarnaba la organización política más organizada de la centroizquierda, que le permitió, por ejemplo, a Rodrigo Borja llegar en 1988 a la presidencia de la República, que fue la única organización política, y ha sido la única que ha llevado adelante un proceso de democracia interna
para poder elegir un candidato presidencial y ocurrió en el año 87 de cara a las elecciones del 88. En esta suerte de primarias entre Rodrigo Borja Ceballos y Raúl Vaca Carbo, que finalmente esas primarias ganó Rodrigo Borja, pero no hay otro ejercicio de designación de candidatos presidenciales en estos casi 45 años de vida democrática. No existe. Y si lo existe, que alguien me lo cuente, porque yo no lo conozco. Yo no lo he visto en ningún lado. En el año 2009, si la memoria no me es infiel, la Alianza País de aquel tiempo, luego de la aprobación de la nueva Constitución, de cara a las elecciones presidenciales del año 2009, que además implicaba la renovación de autoridades locales, o sea, todo con la configuración de la nueva Constitución, intentó hacer un ejercicio de democracia interna a través de unas primarias abiertas, ejercicio que no les fue bien, porque en algunos espacios no respetaron los resultados electorales. A algunos no les gustó ciertos cuadros que terminaron sacando más votos que otros. Yo conozco casos, por ejemplo, acá en Quito, sobre todo para armar las listas de concejales. Y como no les gustó cómo se aplicó ese ejercicio, nunca más lo volvieron a hacer. 2009. Se presentaban como una organización política democrática. Y finalmente no lo lograron. Acá, por ejemplo, recibo un mensaje y le agradezco. ¿Quién me escribe? Caro. Gracias, Caro. Hay partidos y movimientos políticos como imparables que no tienen registro aún. Pero su proceso ha sido desde las bases y con los jóvenes. Tenemos escuela de formación, inducciones y actividades en territorio. Hay que volver la confianza a los partidos y movimientos porque la política es maravillosa si se lo hace bien. Suscribo lo último. A mí me encanta la política, por si acaso. Como ciencia política, a mí me encanta la política. Y de hecho, una de mis propias razones de ser como periodista es la política. Yo me he formado a lo largo de casi 31 años de vida profesional, de más de 31 años de vida profesional como periodista político. A mí me encanta la política. Y he seguido muy de cerca una serie de episodios de más de 3 décadas que ha dejado la política y por eso comento lo que comento. Ahora, me mencionan un caso, pero es una organización que está en formación, que sí, está aplicando, y me dice acá Caro, alternativas que deberían ser obligatorias en las organizaciones políticas que están registradas y que tienen personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral, y eso no es lo que ocurre. Acá estamos hablando de una organización política aún de hecho, todavía no de derecho, porque están en proceso de registro. Es interesante lo que me menciona Caro, pero resulta que no es parte del común de las acciones de los partidos y movimientos que sí tienen personería jurídica. Partidos y movimientos políticos que han perdido su razón de ser desde el punto de vista ideológico. Y dicho esto, soy de los que cree, y lo he dicho en varias ocasiones, que tal vez la organización política que en los últimos tiempos ha encarnado esa incoherencia se llama Pachacutic. Con todo cariño para algunos dirigentes a los cuales yo respeto, me van a disculpar, pero Pachacutic en los últimos tiempos ha encarnado la incoherencia política. Si no, pasemos a revisar cuál fue el comportamiento de Pachacutic entre 2021 y 2023 en la Asamblea Nacional. Pachacutic, que era una organización política de izquierda, que nació como el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que en el año 1996 tuvo su primera participación político-electoral, que a lo largo del tiempo ha tenido una importante representación, pero que en 2021 logró un resultado completamente inédito, pero inédito. Lo de Pachacutic en 2021 fue inédito. Para empezar, Pachacutic, luego de el éxito del año 1996, cuando su candidato, Freddy Ehlers, en alianza con el Movimiento Nuevo País, que lideraba el Corcho Cordero, que después se convirtió en alcalde de Cuenca, y que quedó en tercer lugar en el proceso electoral del año 96. La primera vuelta fue ganada por Jaime Nebot, pasó a la segunda vuelta con Abdalá Bucaram, y en tercer lugar se ubicó Freddy Ehlers. Ese Pachacutic logra un resultado todavía más importante en 2021,
con Yacu Pérez Guartambel, que quedó a pocas décimas de pasar a la segunda vuelta electoral. A pocas décimas. Porque tanto él cuanto Lasso lograron el 19%. Lasso le gana por unas pocas décimas. Y por eso la gente de Yacu permanentemente habla del fraude, etcétera, cosa que tampoco lo han podido probar. Yo siempre he dicho que en este país es facilito hablar de fraude. Porque se puede decir cualquier cosa. Pero el fraude hay que probarlo. Hay que probarlo. Y aquí lamentablemente no han logrado probar, al menos en elecciones presidenciales, el fraude. Yo al menos no conozco. Más allá de que cualquiera pueda pensar de que desde su propia óptica hubo fraude en la elección de 2017, hubo fraude en la elección de 2021, etcétera. Cada cual tiene su propio punto de vista. Yo tengo el mío. Creo que el fraude hay que probarlo. Pero Yacu queda tercero con 19%. Y meten 27 legisladores. Si Pachacutic se convierte en ese momento en el segundo bloque más numeroso de la Asamblea Nacional, detrás de lo que en ese momento se llamaba UNES. UNES había logrado, si mal no recuerdo, 49 asambleístas en el año 2021. Y la segunda fuerza política era Pachacutic con 27. Entonces uno lo que hubiese pensado es que Pachacutic es una organización política que encarna la izquierda de este país, del centro hacia la izquierda de este país. ¿Con quién te alías? O sea, está bien que mantengas conversaciones y acuerdos mínimos con quienes no piensan como tú. Entendiendo que hay temas comunes que van más allá del componente ideológico. El combate a la inseguridad, el combate a la pobreza, la generación de empleo. Conceptualmente, seguramente no tienen, no tiene diferencias ideológicas desde el concepto macro. La implementación, por supuesto que tiene diferencias ideológicas. No es lo mismo lo que piensa la izquierda versus la derecha respecto de cómo generar riqueza. No es lo mismo lo que piensa la izquierda versus la derecha sobre cómo combatir el desempleo, cómo reducir los niveles de pobreza, cómo atacar la inseguridad, que no solamente es su ataque, y lo he dicho varias veces en este espacio, debe ser reactivo, sino también preventivo. Y para poder prevenir la delincuencia, entre otras cosas, hay que tener verdaderas políticas de desarrollo social, que no las tiene el Ecuador, y de lo cual poco o nada se habla porque estamos ensimismados, embelesados con la coyuntura, pero no pensamos en el mediano y largo plazo, solamente estamos pensando en el corto plazo, en la coyuntura. Y como he dicho en varias ocasiones, después del día 90, ¿qué va a pasar a partir del día 91 cuando ya no tengamos estado de excepción? Pregunta que le he formulado permanentemente en este espacio. Entonces Pachacuti llegaba como esta organización política de izquierda y de pronto, ¿qué haces a la vuelta de la esquina? Te alías con un gobierno de derecha. ¿Cuál era el fin? Lograr la presidencia de la Asamblea Nacional. Le ponen a una señora que tuvo o que ha tenido una trayectoria política importante, sí, pero jamás exenta de la polémica. La señora Guadalupe Llori. Y el argumento que lo manejó el gobierno del presidente Lasso, la propia gente de Pachacutic, los opinadores y los medios de comunicación que respaldaban al gobierno del presidente Lasso. El argumento era que había que reivindicar a la señora Llori por la persecución que aducen sufrió en años anteriores siendo prefecta y, entre comillas, luchadora social en la región amazónica. Pues en una primera votación, Salvador Quispe no logró los votos para ser presidente de la Asamblea. La señora Llori logra los 70 votos justos y es elegida presidenta de la Asamblea Nacional. Pero esa alianza política estaba claro que solamente iba a servir para ese momento y para esa coyuntura. Belkis, te pido un favor. Ayúdame con el registro de organizaciones políticas, las nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Eso está en la web del CNE. Ten la bondad. Gracias. Perdón la digresión, que aquí la tengo a Belkis para que me ayude con ese datito que también me va a servir para alimentar este comentario. Esa alianza política con el gobierno, noten ustedes, que además nunca presentaron un documento, es como lo que está pasando hoy.
Hoy, por ejemplo, hay una alianza política legislativa, de hecho, entre los socialcristianos, el gobierno del presidente Noboa y los señores de Revolución Ciudadana, pero no tienen un documento con acuerdos mínimos, con compromisos mínimos. Pero por lo menos esta alianza ha funcionado en estos primeros meses. La del 2021 funcionó solamente la primera semana. ¿Y para qué funcionó? Para distribuirse los cargos administrativos de la Asamblea Nacional y las comisiones legislativas. Y funcionó parcialmente porque acuérdense ustedes lo que pasó en la Comisión de Régimen Económico, en donde el acuerdo implicaba que el señor Diego Ordóñez sea elegido presidente y hubo una suerte de golpe de Estado en esa comisión. Eligieron a la señora Mireya Pazmiño como presidenta de la comisión representando a Pachacutic, rompiendo el acuerdo. ¿Y después de eso qué? El acuerdo no sirvió para nada y nosotros lo vaticinamos en este espacio, en estos micrófonos. Yo recuerdo en varias ocasiones que había señalado ¿qué iba a pasar cuando el gobierno de Lasso envíe, por ejemplo, una reforma laboral a la Asamblea Nacional? Tomando en cuenta que, me imagino yo, la visión de Pachacutic debía ser distinta. Digo, me imagino, porque con Pachacutic y su falta de coherencia uno no sabía a qué atenerse. Pero desde el concepto, quienes hablan comentaba en su momento qué va a pasar cuando envíen esa reforma laboral por la diferencia de visiones. Porque conceptualmente Pachacutic hubiera estado en contra. O con las reformas económicas. Cuestiones que finalmente no llevó adelante Lasso. La reforma laboral nunca la presentó. Se pasó 10 años hablando de la necesidad de cambiar la legislación laboral. Y terminó no haciéndolo. No lo hizo. Y no lo hizo porque no tenía músculo político. Y me imagino que tampoco tenía un plan preparado. No lo hizo. Eso fue lo que pasó con Pachacutic. ¿Y luego qué ocurrió? La división interna de Pachacutic. Teníamos ahí a los aliados del presidente Lasso, empezando por la señora Yori. Y la otra cabeza visible, la asambleísta Vanegas. Y otra cabeza visible, la asambleísta Quispe. Con todo respeto para Salvador. Pero estos tres personajes encarnaban, obviamente hay otros, ¿no? Hay otros legisladores que no tenían el mismo perfil. Hablo de las cabezas visibles. Pero estos tres personajes encarnaban ese sector político de Pachacutic claramente alineado con el gobierno del presidente Lasso. Imagínense ustedes. Y allí mismo, el otro lado de Pachacutic. Legisladores que en cambio eran más cercanos a la visión político-ideológica de esta organización política y más cercanos a la CONAIE. Recordando que la génesis de Pachacutic es la CONAIE porque Pachacutic nació como el brazo político de la CONAIE. Pachacutic, insisto, encarna la más grande incoherencia política de los últimos tiempos en este país. Y bueno, Pachacutic, que ahora tiene una nueva coordinación, también hay que mencionar al señor Santi. El señor Santi, que históricamente se había presentado como un luchador social, con posiciones ambiguas, en unos casos o en otras claramente alineadas con el gobierno del presidente Lasso, porque la típica en este país es no me voy por este lado para no hacer el juego A. Y terminaron administrando la falta de coherencia. Bueno, ¿qué pasó este fin de semana en Pachacutic? Pachacutic finalmente tomó una decisión lógica. Esto lo publicó a Pauqui Castro el fin de semana. Las comisiones regionales de Pachacutic orientadas a la depuración interna, decidieron la expulsión de Ricardo Vanegas en la costa, de Jessica Castillo en la sierra y de Guadalupe Llori en la Amazonía, por traición y desviación de los principios ideológicos del movimiento. ¿Cuándo se dieron cuenta de eso, apreciado Apauqui? Yo sé que me escucha todas las mañanas. ¿Cuándo se dio cuenta el movimiento indígena? Que el movimiento indígena además no es solamente la Unidad Sisa. La Unidad Sisa preside la CONAIE, pero la Unidad Sisa no se manda solo. Hay que entender la lógica del movimiento indígena. El movimiento indígena tiene una postura y unas lógicas horizontales, no verticales. Hay un liderazgo que lo maneja la Unidad Sisa, pero ISA no se manda solo. Las decisiones se toman con base en el pensamiento colectivo. Hay que entender eso. ¿Por qué lo hacen recién? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Cuándo se dieron cuenta de la traición?
Y muchas veces pasa que dentro de las incoherencias, las organizaciones políticas demoran en tomar decisiones. Si hay una traición, no a la persona, sino a los principios. No hay que apurar. Perdón, no hay que tardar, hay que apurar las depuraciones. No hay que tardar, hay que apurar las depuraciones. Y aquí se han demorado, seguramente porque había otra coordinación. Recién la coordinación de Pachacuti, que está representada por Guillermo Churuchumbi, luego de un litigio que obligó a que se repitan las elecciones en la organización política. A Pauqui me dice, yo sabía que me estaba escuchando a Pauqui. Buen día, Pauqui. Nos dimos cuenta hace tiempo, solo que los tiempos y momentos no estaban de nuestro lado. Con la dirección anterior de Pachacuti era imposible pensar en aquello. Ahora, el gran reto que va a tener Pachacuti y Pauqui, y a quienes siguen este espacio, el gran reto es repensarse de cara al próximo proceso electoral. Ya lo tengo en la línea Pedro Granja y ya vamos a conversar con él. Porque Pedro Granja figura como uno de los precandidatos presidenciales de la tendencia, no de Pachacuti, de la tendencia. Pedro Granja, que ha sido postulado como precandidato por el Partido Socialista, pero en su momento Pedro Granja apareció con Leonidas Sisa en un encuentro público. Se puede pensar en la unidad de la tendencia. Pachacuti está dispuesta a aliarse con otras organizaciones políticas de la tendencia, a efectos de evitar la atomización. Miren ustedes, hablando de la atomización, gracias Belkis, y también le envío un abrazo a Andrés García, que tuvo la gentileza de enviarme la información. Muchas gracias a Belkis, que está aquí a mi lado, y a Andrés, del Consejo Nacional Electoral. Tenemos 6 partidos políticos nacionales, 11 movimientos nacionales, o sea, tenemos 17 organizaciones políticas nacionales, 69 provinciales, 159 cantonales, 17 parroquiales, o sea, increíble, hay hasta organizaciones políticas parroquiales, 262, pero ojo, el Pleno del Consejo no ha sesionado en los últimos meses para tratar la situación de partidos y movimientos. Este dato, que es oficial, todavía no está actualizado. Seguramente se va a actualizar para las elecciones del próximo año. Habrá que ver la ratificación o no de la eliminación del registro electoral, por ejemplo, de Mover, lo que antes era Alianza País. Habrá que ver qué pasa con la Sociedad Patriótica también, organizaciones políticas de carácter nacional, dentro de toda esta configuración que yo les decía de las organizaciones políticas. ¿Y por qué es importante además hablar de esto, querida audiencia? Porque ya ahora estamos a 11 meses de las elecciones de febrero del próximo año. Las elecciones del próximo año serán el domingo 9 de febrero, de acuerdo al calendario tentativo previo del Consejo Nacional Electoral. A esta hora ya tenemos 7 precandidatos presidenciales. 7. Carlos Rabascal, Jan Topic, el candidato de Revolución Ciudadana, inicialmente Luisa González, pero Verina Correa habló de otros 3 precandidatos más la semana anterior, mencionó a Abraham Verdugo y mencionó también a Diego Borja y alguien más. El presidente Daniel Noboa, Pedro Granja, que ya está en línea y vamos a conversar con él. Elsa Guerra, que también fue presentada como precandidata, es otra alternativa que maneja el Partido Socialista, aparte de Pedro Granja. Cristina Reyes, que en una entrevista con el colega y amigo Sebastián Núñez, le confirmó que va a ser candidata aunque no le anunció. ¿Por qué organización política? Leonidas Sisa y Bolívar Armijos. 7 precandidatos a 11 meses del proceso electoral. ¿Será que en algún momento las organizaciones políticas entienden el momento y logran alianzas que permitan unificar candidaturas? ¿Será? ¿Será que 2025 se cumple el sueño? Yo siempre he planteado esta anécdota, ¿no? Que los colegas de mi generación la recordamos porque la cubrimos, año 2002. Fuimos a la Universidad Politécnica Salesiana a un encuentro de 6 precandidatos del centro izquierda, del centro hacia la izquierda. Estuvo Rodrigo Borja, Lucio Gutiérrez, León Roldós, y 3 más que no recuerdo. 6 precandidatos del centro hacia la izquierda en la Universidad Politécnica Salesiana, precandidatos, en busca de una alianza de alianzas para ir declinando candidaturas. Entraron 6 precandidatos y salieron 6 candidatos, porque los 6 fueron candidatos a la presidencia de la República. ¿Con quiénes se van a aliar?
Porque además hoy, en un ejercicio de supervivencia, algunas organizaciones políticas se alían contra Natura, contra todo lo contrario que es su ideario, su visión ideológico-política, con tal de sobrevivir. Veamos qué pasa, ¿no? De esto ya vamos a hablar con Pedro Granja. Rápidamente, gracias, contertulio. Efectivamente, Revolución Ciudadana que ha mencionado, Pirina Correa lo hizo. A Luisa González, Gustavo Yal, que era el que me faltaba, Diego Borja y Abraham Verduga. Son los 4 nombres que ha mencionado. Acá Alejandro Peñarera le envió un abrazo y me dice Cristina Reyes por Suma. Le preguntamos a Guillermo Celi el otro día, no mencionó a Cristina Reyes, Guillermo Celi, que estuvo acá. Sí mencionó a Andrea González Nader. Habrá que ver si finalmente cuaja el nombre de Cristina Reyes por Suma. Mafer Velázquez, hola Mafer. Lazo sí tenía un plan, lo ejecutó, pero no tenía mucho que ver con lo que prometió en campaña. Era un plan personal, me dice Mafer. Le envío un abrazo a Mafer. Mi pana Dani Montalo me dice, a manera de aporte, Pachacuti también su origen en la Coordinadora de Movimientos Sociales. Ciertamente, no solo en la CONALLI. Si mal no recuerdo, la cabeza visible de esa coordinadora era Napoleón Saltos, allá por el año 1996, que se convirtió en diputado provincial. En ese tiempo los diputados provinciales duraban 2 años. Aquí un oyente anónimo me dice, y hace una crítica a lo de Imparables, ¿no? Que decía Caro por acá, me hablaba de Imparables y me dice, lo de Imparables no es tan distinto que digamos, más bien empezaron con los mismos vicios de los partidos, clientelismo y presión por espacios de poder en la municipalidad, que llegó casi a chantaje lo que le ha hecho al alcalde Muñoz, me dice esta persona que me escribe. Desmarcarse y por ende ingobernables a perder, a Imparables, es decir, a perder espacios como Conquito y una que otra administración. Dice que Imparables y RC rompieron la alianza, prácticamente está rota. Mensaje que recibo y que lo leo tal cual. Santiago Carrera me dice que en Alianza País en 2016 se creó la Escuela de Formación Política Monseñor Unidas Pro Año con un gran programa formativo, pero se hizo caso omiso y de este espacio en las elecciones de 2017 apenas 2 candidatos salieron de este espacio, el resto pura dedocracia, intereses de subgrupos de poder interno que hasta ahora están en la Revolución Ciudadana. Ese es el cuestionamiento que yo genero. A veces de nada sirve esto que presentan pomposamente escuelas de formación y no sacan ningún candidato porque hacen números y creen que no van a ganar las elecciones. Le envío un abrazo a Natasha Rojas. Sale Natasha obviamente a encarar este comentario. Dice, ella representa Unidad Popular. Tenemos una estructura nacional, impulsamos procesos de capacitación permanente, nos encontramos discutiendo 3 nombres de precandidatos presidenciales al interno de la organización. Gracias, Natasha, muy amable. Todo esto sirve para el comentario y para enriquecer, obviamente, la visión con la audiencia. Voy a cerrar el comentario, voy a la pausa porque ya lo tengo a Pedro Granja. No se pierda la entrevista con Pedro Granja. ¿Precandidato o definitivamente será candidato? Lo hablaremos ya mismo con Pedro Granja, precandidato a la presidencia de la República, auspiciado por el Partido Socialista Ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.